Bueno, hola, muy buenos días a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El encuentro de hoy se titula Podcast generados por IA, amplificando la era auditiva. Este ciclo pertenece al ciclo webinar de C y bueno, amenaza oportunidad para los creadores, es una pregunta que intentará responder Germán Pitelli, que nos visita como expositor, y recibimos que es director regional de Sherazad Branded Audio. Les recuerdo a los asistentes que tienen el chat habilitado para ir dejando sus consultas y comentarios, que al final del encuentro estaremos leyendo y respondiendo sus mensajes. Bueno, ahora sí, Germán, ya podemos comenzar. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la Universidad de Palermo y a todos los que están ahí del otro lado de la pantalla y a mi perro de cuatro patas que está comiendo un hueso abajo de la mesa y espero que no ladre. Así que bueno, gracias a todos. Como recién ustedes ingresaron, puse música, tenía ganas de escuchar, me gusta la película La La Land y bueno, vi que la inteligencia artificial había generado también una versión de City of Star vía Frank Sinatra. Y como estamos tan inundados todo el tiempo, en un momento la escuché con auriculares de casualidad en YouTube. eh, y bueno, obviamente sabemos que Sinatra no está entre nosotros, pero uno cuando escucha los detalles se da cuenta que era muy artificial la versión, si bien es simpático escuchar una canción que a uno le gusta, cantada bueno, en este caso por Frank Sinatra o en otros casos por algunos cantantes que están entre nosotros. Pero como vemos, la inteligencia artificial la tenemos, estamos rodeados y a veces no sabemos bien si hablamos con humanos o con chatbots. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos de vuelta y bueno, vamos a arrancar. Me voy a presentar brevemente nada más para saber con quién están en este momento escuchando. Junto con Felipe Viñal fundamos en el 2020, en plena pandemia, Sherezade. Siempre cuando hay momentos de crisis, en aquel momento de salud y económica también, en el caso de Argentina todo el tiempo, pero nos pareció que era una buena oportunidad de ir con con un formato que era el podcast, que estaba naciendo, por lo menos en Argentina y en la región. Anteriormente yo lo había visto, yo hice en el 2015 un podcast para la revista Runner's World en Estados Unidos y estaba viendo que ese formato de audio estaba empezando a nacer, si bien de una manera muy beta, muy primaria, pero poco a poco con el uso, con la intermediación de la creación humana, se iba convirtiendo en un medio íntimo y que había venido para quedarse. A lo largo de estos 3 años, obviamente, nos fuimos también transformando. Nos dimos cuenta que el audio, el podcast, también se iba a convertir en un podcast que iba a ser poder consumido también en YouTube, como demuestran las métricas, como el mismo YouTube ha hecho ahora, que en Estados Unidos ya tiene la solapa de podcast para poder ser vistos, oídos, vistos dentro de su plataforma. Así que también la imagen empieza a ser algo también, vuelve a ser también importante, sin perder la intimidad. También en streaming, ¿no? Como estamos viendo en el último año. Y por un lado, nosotros somos partners de Spotify, donde producimos shows originales para ellos, para Penguin Random House, una editorial de libros, de formato libros, que también necesita el audio como una herramienta de comunicación. Y por otro lado, también somos socios de GoLab, la productora de Mario Pergolini, que es un laboratorio también digital, focalizado básicamente en streaming y en podcast, que es la herramienta que damos nosotros. Mi formación es en comunicación y en periodismo, y de alguna manera transicioné, por la edad que tengo, desde el mundo analógico, papel, hacia lo digital. Dirigí muchas publicaciones como Nacho, Runner, hice la transformación de la revista Gente del paso del papel al digital. Eh, y obviamente, como creo que muchos de los que estamos acá escuchando, sentimos que la era del audio vino para quedarse y bueno, el mundo digital sufre eh,
nos requiere estar al día porque las transformaciones son diarias, constantes y a veces abrumadoras. Pero bueno, los que hacemos podcast vivimos en este gran drama. Es que hay demasiados podcasts. Antes de esta charla, hace 3 días atrás, porque ahí está, se subieron 81.000 nuevos episodios. Y hay publicado más de 4 millones. Es decir, estamos en un mercado realmente saturado. Digamos, si en el 2020 hacemos podcast, hoy hay mucha más gente que hace podcast, no solo en Argentina, sino en toda la región, y ya hay jugadores importantes como Podimo en Europa, como Amazon, como Spotify, produciendo podcast, y un montón también de podcasters que se han venido al mundo del audio. El mundo del audio, que parece un mundo, y lo es de alguna manera más sencillo que el mundo visual, porque requiere menos elementos y es menos costoso para poder hacerlo y para producirlo y para distribuirlo, eh, pero no hay una audiencia semejante para la cantidad de podcasts y episodios que hay. Y lo que estamos viviendo ahora es un nuevo, yo le puse frenesí, ¿no?, de inteligencia artificial, porque, bueno, nos pasa a todos que sentimos que es una locura, que todos consultamos a ChatGPT, pero no sabemos para qué, lo consultamos para todo. Yo por ahí a veces hago haikus, a veces, que son poemas japoneses, a veces lo uso para alguna consulta para ampliar algún tema que tengo que tocar en algún podcast, para algún podcast que estamos produciendo, pero el crecimiento fue realmente abrumador, que en 6 meses tardó al llegar a los, como pongo acá, a los 100 millones de usuarios, y TikTok lo consiguió en 9. Digamos, la red social más viral, que es TikTok, fue superada por ChatGPT. Bueno, y ya sabemos que Google empezó a poder, no quiere quedarse atrás, y presentó Bard, su propio chatbot de inteligencia artificial, que es un clon, obviamente, y que también comete errores como el ChatGPT. Digamos, el otro día leía que Bard comete el error de recomendar una planta interior, siendo que no, es una planta para el exterior, digamos, ¿no?, que puede morirse dentro de una casa. Y bueno, van mejorando todas estas herramientas artificiales, ¿no? Pero bueno, el frenesí no para, y obviamente también llegó al audio. Hace poco, The Podcast Host encuestó y nos encuestó, somos una de las 600 productoras independientes del mundo, que fuimos encuestadas sobre qué uso le damos a la inteligencia artificial. Bueno, el 42% respondió que usa herramientas de inteligencia artificial. La mayoría, obviamente, usan el chat GPT, porque es gratuito, porque es fácil. Si bien su última actualización es hasta el 2021, pero bueno, puede servir para hacer, después lo vamos a ver más profundidad, para hacer un guión, para poder profundizar en algunas preguntas. Pero realmente la gran mayoría, como estamos viendo acá en esta encuesta, todavía no lo está usando. No usa ningún tipo de herramienta para producir podcast con inteligencia artificial. Y bueno, como les decía, y también me siento parte de ese 30% que lo utiliza como una herramienta para mejorar el contenido producido por humanos. Realmente voy a tener que hablar entre contenido producido por humanos y por la inteligencia artificial, es decir, en esta convivencia que vamos a tener, en esta aspiración que le ponemos a la inteligencia artificial, que sea mejor que nosotros. Se da como una lucha, ¿no?, para poder mejorar nuestras creaciones. Me parece lo positivo a mí de la inteligencia artificial utilizada en el audio, es que realmente, si bien los diseñadores sonoros que trabajan con Sherezade usan herramientas de Pro Tools, pero también están empezando a utilizar algunas herramientas de la inteligencia artificial para mejorar las grabaciones. A veces uno hace grabaciones remotas,
entrevista a un autor que no tiene el mejor, digo un autor porque con Penguin Random House a veces entrevistamos autores que están en Europa o en Estados Unidos, y uno no le puede pedir que se compre el mejor micrófono para poder tener, para grabar el podcast, y realmente utilizamos algunas de estas herramientas para poder sacar el ruido de fondo, para darle mejor claridad al audio, para sacar ese sonido latoso, para equilibrar el sonido en general, ¿no? La música en los podcasts son muy importantes, y la música también tiene mucho copyright. Si bien hay mucho gratuito, pero realmente a veces lo gratuito, por más que uno explore, y al final todos terminamos más o menos usando la misma biblioteca de audio digital gratuito. Entonces, por ahí la inteligencia artificial nos ayuda, algunas herramientas tiene para poder, si uno sabe bien qué indicaciones darle, poder crear una nueva atmósfera, un diseño sonoro diferente a lo que puede hacer otro podcaster que no lo está utilizando. También la generación de voces sintéticas, si bien está para mí en una fase muy beta, ¿no? De crear, de clonar voces. Me parece que es útil, nosotros todavía no lo estamos haciendo, pero ahora vamos a ver qué éxito tienen en esta presentación. Les voy a contar un poco qué éxito están teniendo las voces clonadas y los hosts clonados de voces clonadas. Sí, también es muy importante también la inteligencia artificial para saber las métricas de nuestros podcasts. ¿Cuánta gente le escucha? ¿Dónde la escucha sube o baja? Que ya son métricas que ya Spotify, por ejemplo, las está introduciendo en sus prestaciones a los podcasters, y también lo que está haciendo Spotify está explorando en una fase beta la posibilidad de crear avisos con la inteligencia artificial, ¿no? Que sean locutados por la inteligencia artificial. Básicamente la inteligencia artificial utiliza, para dejarlo bien claro, ¿no? Algoritmos y técnicas de procesamiento del lenguaje natural para reconocer el alma humana, analizarla y transformarla en texto o en otro formato de salida como el audio. Si bien todavía esto está todavía muy árido, digamos, por más que copien la voz, todavía uno en los detalles se da cuenta, no sé si decir por suerte, que todavía la voz humana, la cadencia humana, la expresión que tenemos, no pudo todavía haber sido clonado o copiado por la inteligencia artificial que tenemos hasta el momento. Bueno, lo que veo también es que en medio de esta fiebre del oro, como digo, de la inteligencia artificial, hay un montón de empresas que, sabiendo la cantidad de podcasters, de la cantidad de podcasts y este mercado nuevo que es el podcast, que vino para quedarse, por suerte, y también para depurarse, pero que no deja de ser un mercado saturado, hay empresas que ya empiezan a vender servicios para poder ayudar a los podcasters a generar sus propios podcasts. Yo puse 3, hay muchísimas. 3 de las que, digamos, nosotros más o menos utilizamos, que son Eleven Labs, Wondercraft y Podcastle. Son 3 empresas diferentes que brindan servicios a los podcasters para poder mejorar o ampliar el audio sonoro del podcast que ustedes estén haciendo. Lo que vemos también es que, como decía en un principio, nos vemos invadidos por la inteligencia artificial en nuestras vidas, y todavía no sabemos bien si nos atiende, si el chatbot, que sabemos que es un robot, pero a veces se puede confundir, nosotros lo sabemos, hay personas que no saben, que piensan que es un humano. También eso pasa y todavía no está todavía determinado en las listas de Spotify o de Apple Podcast. No sabemos si lo que estamos escuchando a veces está generado por una inteligencia artificial o está generado por humanos,
protagonizado por humanos en realidad. En realidad no sabemos a veces si los hosts son realmente robots. Me parece que sería bueno que las plataformas nos comentaran quién protagonizan estos podcasts. El primer podcast conversacional, que es lo más difícil, después les voy a explicar por qué. El primer podcast conversacional fue el de Joe Rogan, ¿no? Fueron 4 episodios que hicieron, donde tanto Joe Rogan estuvo clonado como sus invitados. Los primeros fueron Sam Altman y Donald Trump, y después hubo 3 episodios más que no los generó él, sino que los generó un fan de Joe Rogan, y que él realmente se sintió muy sorprendido. Quiero hacerlos escuchar un poco como el hiperrealismo de la voz. A ver si lo podemos escuchar. Singularity University is TED on steroids. Well, I think the potential for AI technology is vast, and it has the potential to revolutionize a lot of industries, from healthcare to transportation to entertainment. But it's also important for us to be responsible in the way that we use AI and to ensure that its development benefits humanity as a whole. I think it's up to us as a society to shape the future of AI in a way that's ethical and benefits everyone. That's a great point, Sam. And it's a reminder that even though AI technology has advanced to the point where it's generating a podcast like this, we still need to be mindful of its impact and how we use it. How does it work in practice? Can you give us an example of how someone might use it? Sure. One way someone might use ChatGPT is by... Bueno, no sé qué les pareció a ustedes. Suena robotizado, suena muy bien, realmente es una gran reproducción hiperrealista, ¿no? Está bueno para experimentarlo. Me pareció realmente atractivo. Sin embargo, ninguno de estos episodios de Joe Rogan está entre los más escuchados. Eso también es otro punto a tener en cuenta, ¿no? Como les contaba, la creación de este episodio artificial fue realizado por Hugo. Hugo hizo 4 episodios, tiene una cuenta en Patreon, y lo que él quiere, si alguien le quiere dar una donación por lo que él hizo, pero realmente su real intención era probar esto y no convertirlo en algo habitual, porque él lo que cuenta es que le llevó demasiado tiempo esto, que también el tiempo es un montón para nosotros que producimos podcasts. Reproducir un episodio de Joe Rogan con estos invitados, a él le llevó un tiempo de investigación y un tiempo de programación. El mismo Hugo dice que, aparte de escuchar el podcast por su avance tecnológico, no tiene mucho sentido escuchar. Dice Hugo, dice que es una pérdida de tiempo escuchar un podcast con hosts clonados. Para él, su experiencia, y está muy bueno, digamos, él dice que creó la serie porque quería mostrar lo que pueden hacer las herramientas de la voz, de la inteligencia artificial. Como les conté, él admite que pudo tardar días o semanas para que esto quede bien. Y está claro que por ahí la inteligencia artificial en los podcasts, donde más difícil de usar es en los podcasts conversacionales, ¿no? Porque es muy difícil imitar nuestras maneras de hablar, de compartir, la repetitorización de una conversación, la empatía que uno siente con otra persona con la que está hablando. No es lo mismo. Yo ahora les quiero presentar también algunos podcasts que hablan sobre la inteligencia artificial en el audio. Y son experiencias que se hicieron en el 2021, por ejemplo. Son las primeras experimentaciones. Se las quiero hacer escuchar un poquito. Este es un ingeniero de sonido israelí, por ejemplo, que el podcast se llama Yo mismo, yo soy y eso, donde él habla con él mismo, con las herramientas de una de las empresas que les conté. Él se clonó a sí mismo y tiene una conversación muy, muy ego, ¿no? Él con él. Pero lo escuchamos un poquito. More than you do?
You can't handle the heat, can you? Heat? More like the inferno of stupidity that engulfs us on a daily basis. You think you're so cool, but you're just as lost as I am. Oh, please. I'm the compass that leads us through the maze of our shared existence. You're just a scared little puppy, afraid to face the truth. Scared? Me? I'll have you know I'm not scared of anything, except maybe spiders. And... Bueno, ahí lo tenían. Yo mismo, yo soy. Interesante, es una buena experimentación también. Bueno, lo mismo hicieron en Inglaterra estos creadores. Digamos, lo que hicieron un podcast que se llama Historias Sintéticas, que hablan de marketing, de contenidos, que por ahí me parece que la inteligencia artificial va a tener un camino a recorrer en el audio, va a tener un camino a recorrer un poco más directo, más pronto y más efectivo, ¿no? También lo que lograron hacer es que sean generados, ¿no? Incluyeron el guión, está hecho por la inteligencia artificial, y también el diseño sonoro. Los escuchamos. To the name, description, artwork, and music. Even my voice. Nothing was created by humans and nothing is real. Or is it? Welcome to Synthetic Stories. Bueno, acá podemos ver que tienen un diseño sonoro realmente creativo, realizado por la inteligencia artificial. Tiene una voz artificial femenina. Y creo que les sugiero que escuchen este podcast porque creo que tiene muy buenas ideas y muy buenas herramientas que uno puede utilizar en las propias creaciones, ¿no? Este me parece que es un caso muy piola también, porque lo que realizan es un newsletter de audio de noticias diario, con voces artificiales también. Es decir, tienen el texto, clonan una voz de alguno de sus locutores y hacen un reporte diario de noticias. Me pareció que es una idea espectacular, que se puede hacer, que es necesaria, porque todavía por acá en Argentina no tenemos muchos, pero Alexa, digamos, con parlantes, los parlantes inteligentes lo requieren eso constantemente, y requiere también una dinámica de trabajo que la inteligencia artificial lo puede hacer perfectamente. Escuchémoslo un poquito. Welcome to the Hacker News Recap, where we bring you an exclusive overview of the top 10 posts on Hacker News every day. Today, we converse about Firefox challenging Google Chrome in the JavaScript benchmarking race, inspect the ripples caused by Terraform's unexpected license shift, and get technical with a DIY guide for smart doorbell tech using ESP32 All right, time to get down to business. Bathing in the glow of an impressive achievement, Mozilla's Firefox has started outperforming Google Chrome in the SunSpider. Bueno, cada vez notamos que va mejorando lo de la inteligencia artificial en este recorrido que estamos haciendo. Notamos también que los usos, digamos, aparentemente los usos que le podemos dar a la inteligencia artificial para el audio no es en todo. Es decir, podemos estar pensando que nos puede ayudar para un diseño sonoro, no se puede ayudar en distribuir noticias con inteligencia artificial. Estamos viendo que no parece que el género conversacional sea el más indicado para la inteligencia artificial. Bueno, esto es más conceptual, pero está en inglés, pero
creo que ayuda mucho a pensar también sobre todo lo que sea la inteligencia artificial, ¿no? El reconocimiento facial, el aumento de la inteligencia artificial por parte de los gobiernos, las empresas privadas y la policía, ¿no? El control, sobre todo el control. Si la inteligencia artificial está pensada solamente para hacer mejores creaciones, mejores productos, o también para controlar y controlarnos, ¿no? Eso me parece que este podcast, que se los recomiendo mucho, creo que los puede ayudar a pensar también. Esta es otra buena experimentación. Este podcast también lo que hace es tomar novelas famosas, históricas, y transformarlas con la inteligencia artificial. Hacen un nuevo guión y ese guión intenta de reescribir esas historias con diferentes resultados, ¿no? Algunos son mejores, otros peores, pero me gustaría hacerles escuchar también, porque también es medio, yo pongo acá que es medio surrealista también lo que hacen, pero me parece que es muy bueno experimentar también con la ficción, es decir, por un lado, la tecnología está logrando, en el caso de los libros, las editoriales ya están viendo cómo pueden producir sus libros en serie a través de escritos hechos por la inteligencia artificial. En este caso estamos viendo cómo se está experimentando en crear nuevas ficciones, tomando viejas novelas y haciendo una nueva era de audio digital. A ver, lo vamos a escuchar un poquito. And welcome to The Bot Canon, where we take the openings of some of our favorite pieces of literature and feed it into an artificial intelligence to see if they can create something that will be as well loved as our original. Today, we present The Hobbit. In a hole in the ground, there lived a hobbit. Not a nasty, dirty, wet hole filled with the ends of worms and an oozy smell, nor yet. Bueno, en este caso hablaban sobre Tolkien y The Hobbit, ¿no? Y también estaba viendo que la comunidad europea ya está pensando en crear y pensar leyes de protección a los derechos sobre, por un lado, las voces de personas conocidas y famosas, y por el otro lado también la parte de literatura, ¿no? Hace falta proteger esto que todavía no está legislado. Este podcast se los recomiendo también porque se llama La tecnología no nos salvará, que habla sobre la industria, básicamente la industria de la inteligencia artificial, pero como digo, no es no lo pinta ni catastrófico ni alarmista, sino que nos ayuda a pensar, como intento hacer ahora con ustedes, y ustedes también seguramente lo deben estar pensando, cómo poder incorporar estas herramientas que estamos viendo para poder mejorar lo que nosotros hacemos. Creo que no, por ahí sí, va a llegar el momento que algo que esta tecnología nos imponga cosas a nosotros. Por ahora nosotros estamos imponiendo las cosas a la tecnología. Digamos, por un lado está Siri en los teléfonos celulares de iPhone, en el cual son casi esclavizados también, ¿no? por el ser humano, que eso tampoco me parece que está bueno si es para pensarlo también, sino que lo que podríamos hacer es una coautoría con la inteligencia artificial. Y me parece que esto me ayudó a pensar este podcast de que podemos trabajar en conjunto, por el momento, con la inteligencia artificial en los podcasts. También creo que esto es, sí, miren esto, ¿no? Esto es del 2018, pero está muy buena la idea, ¿no? De este podcast de Sandra. Sandra es la protagonista, es una asistente de voz con inteligencia artificial que sabe todo de los usuarios e interactúa con los usuarios. Sin embargo, Sandra, si bien parece un bot, parece una inteligencia artificial, en el fondo, detrás, spoiler, es un ser humano.
Y me pareció, eso está muy bueno también para repensar un poco también lo que nosotros producimos y de qué manera queremos que, por un lado, ser reales en lo que hacemos, y por otro lado, si usamos la inteligencia artificial, que no sea una imitación nuestra, humana, sino que sea una extensión de nuestras sensibilidades y de nuestra parte creativa. Bueno, las herramientas de las que estuvimos hablando, algunas herramientas, y se las quiero describir un poquito. Voy a un poco repasar un poco la filmina. Y Eleven Labs, que es una de las que nosotros utilizamos en Sheresade, crea voces sintéticas. Lo bueno es que puede crear hasta 5 voces sintéticas. Tiene bastante fluidez, son bastante realistas, no quiero decir hiperrealistas, pero son bastante realistas. Permite clonar la voz de cualquier humano. Eso está muy bueno también. ¿Por qué a veces eso sirve? Y paso ahora a la parte, yo digo a la parte clínica, contando nuestros casos clínicos, nuestros clientes. Nosotros grabamos, por ejemplo, con el actor Luciano Castro ahora. Luciano Cáceres, perdón. Luciano Cáceres, grabamos una serie de podcasts de cuentos infantiles. Duró 2 días la grabación con Luciano, pero bueno, después escuchando, vimos que había algunos errores en su lectura. Entonces, él está de viaje y con estas herramientas que nos permiten la inteligencia artificial en el audio, lo que logramos es que 2 o 3 oraciones de 6 episodios de un podcast de 10 minutos de cada episodio, repito, 2 o 3 oraciones, la pudimos reproducir creando con la inteligencia artificial la voz de Luciano. Que es mucho mejor que haberlo llamado y que nos mande el audio desde su WhatsApp e incorporarlo ahí, corregirlo. Realmente resultó nuevo para nosotros y súper práctico, y no lo molestamos a Luciano, que estaba filmando una película en España. Bueno, esto puede ser quizás la mejor de todas, ¿no? Que recrea las voces hiperrealistas, traduce los episodios en otros idiomas. Nosotros eso lo intentamos hacer, vuelvo a uno de nuestros casos, uno de nuestros clientes es Roche. Tenemos episodios en portugués, en inglés y en español. Las voces locutadas son en español, por supuesto en portugués y en inglés. Sin embargo, cuando quisimos hacer este proceso, cambiar algunos copetes y algunos cierres del podcast con la inteligencia artificial, con esta inteligencia artificial, la verdad que sonaba distante, perdía intimidad, y se lo presentamos a nuestro cliente y prefirió que tengamos voces humanas, por suerte, para seguir compartiendo este podcast en otros idiomas. Bueno, está bueno esto, que ayuda a convertir un guión literario en un guión sonoro, digamos, tienes herramientas que si uno se la pide a ChatGPT, lo va a hacer también, de transformar un guión literario en un guión sonoro, lo va a hacer, pero me parece que esta empresa, este software, está destinado a los podcasters, entonces salen mucho mejor los guiones. Bueno, lo que hace esta app es, básicamente, es convertir cualquier texto, ellos dicen un podcast, bueno, en algo narrado, en algo oral, ¿no? Y bueno, identifica las palabras que estás diciendo, las transcribe automáticamente, y luego de procesarlas le mejora la calidad del sonido y le agrega otros elementos como música de fondo. Es decir, uno puede editarlo así. Así puedo editar un podcast, en el cual me parece que también está muy bueno eso. Con respecto a los guiones también, a veces, en uno de nuestros casos es un podcast que nosotros tenemos para Penguin Random House, que se llama No Ficción, donde un host, en este momento Noelia, entrevista a diferentes autores de la editorial que viven en Estados Unidos, en España, en Latinoamérica, en Argentina. Nosotros tenemos un guionista para esto.
el guionista lo que hace es leer el libro, perdón, la host también lo lee, pero lo lee como tranquilamente. El guionista lo que hace es leerlo al pelo, ese libro, y lo que hace es le sugiere a la host una serie de 20 preguntas para que le pueda hacer al invitado, en ocasión del invitado. Intentamos hacer esto con alguna de estas tres aplicaciones, no para reemplazarlo a Fernando Chiapuzzi, que es el guionista, sino para ver si podíamos sumar algunas preguntas nuevas o directamente un guión nuevo y bueno, comparar la inteligencia humana con la inteligencia de estas aplicaciones de la inteligencia artificial aplicadas al audio y a ver si lo podíamos mejorar. Y realmente no podíamos, porque a veces ni siquiera había leído el libro de inteligencia artificial, y cuando le poníamos ese libro para que lo leyera e hiciera las preguntas, faltaba esa sintonía fina que podemos tener nosotros cuando leemos un libro. Podemos, cuando nosotros leemos un libro, hacemos algo, lo sentimos, y ese sentir se traduce en preguntas que por ahora esa inteligencia artificial, en algunos casos, no está resultando en los guiones. Bueno, final. Les quiero dar mi opinión. Igual creo que ustedes también se van formando las suyas y la experimentación y este proceso de frenesí que estamos viviendo nos va a hacer que dentro de un mes por ahí pensemos algo diferente. Es obvio que algunas personas quieren que una voz agradable artificial sin personalidad les lea artículos de noticias resumidos. Eso me parece que es positivo, realmente. Por ahí apretar un botón y que alguien nos cuente la noticia del día en 2 minutos. No me parece que sea algo que necesitemos que lo haga un humano. Lo puede hacer una máquina, realmente. Pero la verdad que todavía, si bien esto es incipiente, si bien esto está, todavía no es de la preferencia de la mayoría de la audiencia que escucha podcast. Porque los podcasts básicamente aún se definen por la intimidad. Porque los oyentes, la audiencia se siente como si estuvieran escuchando una conversación entre viejos amigos, ¿no? Y eso todavía está en duda si una inteligencia artificial lo puede producir. En nichos, como les contaba, de resúmenes de noticias, un robot podría bastar, pero el negocio de los podcasts no se basa en información. Básicamente se basa en la conversación. Perdón, disculpen. Los podcasts conversacionales son los más escuchados. Si bien entiendo que para el marketing de algunas empresas podrían distribuir su contenido a través de voces clonadas, nosotros tenemos el caso de, por ejemplo, DirecTV, que tiene un podcast interno para la compañía, para todos sus empleados, no abierto a la comunidad, sino solo para sus propios empleados, y que es realizado por sus propios empleados. Nosotros le propusimos incorporar algunas voces clonadas de algunos directivos de su compañía, y ellos prefirieron que no, prefirieron seguir grabando, que sus directivos y sus empleados graben su voz y sea compartido en ese podcast. Es decir, la tecnología a la vez es sofisticada y hay que admitir que es falsa, puede producir sonidos y efectos visuales reales, siempre que no se preste mucha atención, pero puede equivocarse totalmente en los detalles. Pasa en la imagen como también pasa en el audio. Cuando escuchamos a Frank Sinatra cantando una canción que no la cantó nunca, nos puede gustar los primeros 5, 10, un minuto. Yo la escuché varias veces, la canción me gustó, pero no dejo de darme cuenta que está hecha, que no está cantada por el mismísimo Sinatra, ¿no? Y por un lado me parece también que el impacto de la inteligencia artificial está distorsionado. Confundimos llamar la atención con cambiar paradigmas. Y por ahí todavía no es el momento, o todavía no es el día y la hora en que la inteligencia artificial va a cambiar el paradigma de la inteligencia artificial. Por ahí en un próximo webinar vamos a tener que ver cómo evolucionan los podcasts con inteligencia artificial. Sí me parece, y a modo de conclusión, que tenemos un montón de herramientas para poder utilizar, pero siempre tenemos que estar nosotros arriba de esas herramientas para incorporarlas, y sobre todo podemos ayudar y crear, intentar hacer la mejor coautoría
con una inteligencia artificial. Bueno, les quiero dar las gracias a todos. Les voy a dejar acá mis contactos, tienen mi celular, tienen mi mail, está la página de Yesade para que puedan ver lo que producimos. Y estoy atento a que me escriban o por el celular o por mail las preguntas que me quieran hacerme y me voy a tomar, por supuesto, un momento para poder respondérselas. Quiero dar las gracias a la Universidad de Palermo, a todos ustedes, mi perro que no dijo una palabra con ese hueso gigante que le di que se lo voy a sacar porque tampoco sé qué hace bien. Así que muchísimas gracias a todos. Bárbaro, muchísimas gracias, Germán. Hay algunas preguntas, sí, y quedan unos minutitos. No sé si querés. Bueno, Soledad María Bendaño dice: ¿qué servicios dan estas empresas que mencionaste anteriormente? Bueno, ahí en la filmina vuelvo a ponerla, si querés lo podemos repasar todos juntos. Mirá, ahí ponemos ahí si la querés leer también. Obviamente hay que primero, para poder familiarizarse, hay que empezar a usar todas las herramientas gratuitas, ¿no? Antes de pagar, que además que nos cuesta un montón poder pagar estas cuentas. Creo que ya lo que tiene gratuito nos sirve a todos para poder experimentar mucho. Con esto nosotros estamos trabajando para poder hacer newsletters sonoros, básicamente. Creo que ahí hay un camino. Hay un camino importante para poder hacerlo con la inteligencia artificial. Creo que las empresas de marketing y e-commerce pueden verse tentadas a producir este tipo de contenido que se pueda hacer rápido, espontáneo y una rápida distribución sobre todo. Bárbaro. Castellanos Estudio te consulta: ¿qué nos puedes comentar sobre las temáticas más exitosas en esta plataforma? Entiendo que la pregunta se refiere a los podcasts con inteligencia artificial, y la verdad que no hay ningún podcast exitoso hecho con inteligencia artificial todavía. Creo que hay un camino a recorrer, creo que hay nichos en realidad. Hay nichos, para mí hay un nicho en las news, para mí hay un nicho en la ficción, y para mí hay un nicho en la coautoría de una mesa de un podcast conversacional con la incorporación de la inteligencia artificial. Si uno ve los charts de Spotify o de Apple Podcast, si bien no especifican cuáles fueron hechos con inteligencia artificial, uno, si más o menos conoce, sabe que ninguno de los que están en los top 50, 100, están creados con inteligencia artificial. 100%, ¿no? Eso no quiere decir que muchos tengan música y guiones por ahí adaptados. Y también sirve mucho para la consulta también, ¿no? Para ampliar también la inteligencia artificial. Pero no estas plataformas, sino las plataformas como el chat GPT sirve para poder por ahí poder ampliar algún tema que uno quiera profundizar en un podcast. Claro, abrir el abanico, exacto. Isabel Teatro, bueno, haciendo referencia a cuando estaba hablando la inteligencia artificial, habla muy rápido y repite las interjecciones iguales unas a otras, nos comentaba Exactamente. Isabel. Exacto. Coincido Eh, totalmente. sí, Está siendo plana, es decir, es plano. exacto. Es Sí, plano. sí, sí, sí. No logra tener la sutileza que tenemos los humanos. Los humanos, los seres humanos. Zoila Cabrejos Pita también dice, nos comenta ahora, pero eso puede irse mejorando con el tiempo y cada vez diferencias menos las sutilezas por ahí, los detalles. Totalmente, coincido. Por eso digo que por ahí va a hacer falta volver a reunirnos dentro de 6 meses y ver cuál fue esta evolución, porque estamos viendo que el progreso es diario, ¿no? En todo. Y también ver por un lado, la inteligencia artificial va mejorando su manera de comunicar, pero por otro lado también hay que ver los usos que la audiencia le da a esas herramientas. Claro, ir puliéndolas hasta mejorar.
Por un lado, las herramientas se pulen, se van puliendo solas, y por otro lado también es que hay que ver si la audiencia acepta o consume esas herramientas, o de qué manera los vamos incorporando a nuestra vida, como decía, en una coautoría donde ya no nos damos cuenta qué es humano y qué es artificial. Claro, que no la podamos diferenciar. Sabina Tovares pregunta, ¿qué IA usan para los audios? No, nosotros usamos básicamente esta, Wondercraft. Perfecto. Bueno, Valeria Urán Sierra de Colombia, muchas gracias. Saludos de Colombia. Liliana Graciela Vanegas, gracias, excelente la información. Saludos desde Perú, Germán. Nos dice Zoila Cabrejos, una idea por la que nos has mostrado hoy. La IA está ingresando a todo terreno aparentemente. ¿Habrá algo que aún no... Ahora que se me fue la... Habrá... Están escribiendo muchas consultas. Ahí estamos viéndolas en vivo, todas las preguntas. ¿Habrá algo que aún no ha podido replicar la IA? Ujú. Pensando. Sí, seguramente, seguramente. Yo pienso que la inteligencia artificial que estamos creando y entrenando entre todos aspira a escucharlo, a mirarlo, a leerlo todo, a saberlo todo, a archivarlo todo. Y nosotros dentro de eso, capaz que en el futuro nos espera la recuperación de una idea de pasado remoto, un pasado tuneado según el Big Data, como una versión de una biblioteca de Babel. Digamos, yo pienso que todas las máquinas, algoritmos, redes neuronales, modelos matemáticos que llamamos inteligencia artificial, aspiran, porque nosotros queremos que aspiren a que sean mejor que nosotros, ¿no? Son como máscaras nuestras. Pero para cerrar, me gustaría decir que aún somos mejores que los algoritmos. Claro, posibles escenarios o escenarios alternativos a los que ya existen. Ujú. Exacto. Bruno pregunta, ¿pero se puede armar un podcast solo con las herramientas gratuitas? Sí, se puede. Se puede. Bueno, se puede. Judith nos dice buenos días y gracias por tan buena charla y tan clara. Por favor, ¿pueden repetir cómo comunicarnos con Germán? Sí, él va a dejar sus datos de contactos, Creo que están viendo la placa, ¿no? Ahí. sus redes sociales, y ahí está compartiendo Germán. Le pueden escribir y alguna consulta que haya quedado pendiente. ¿Hay un tiempo de preparación para asumir la IA? ¿Cómo la entendemos? Nos pregunta Alex. A ver, ¿me la repetís la de Alex? ¿Hay un tiempo para...? ¿Hay un tiempo de preparación para asumir la IA? ¿Cómo la entendemos? Qué buena pregunta. Sí, pienso que no estamos preparados. Está claro. Está claro porque en este frenesí que estamos viviendo nos estamos viendo invadidos por la inteligencia artificial. Podemos leer un libro o algún autor que haya utilizado la inteligencia artificial para mejorar sus textos, sus notas. Bueno, en las universidades se pueden escribir TPs, trabajos prácticos con la inteligencia artificial. Sí, no sé si estamos preparados, estamos asumidos para convivir con eso, siendo conscientes de eso. Los algoritmos ya escriben mucho mejor que nosotros por momentos. Y además escriben, empiezan a tener su propio idioma. Es decir, no quieren ya imitarnos en el tema de escritura, sino que quieren crear su propio lenguaje y su manera de comunicarse, que es diferente a la nuestra. Les recomiendo un autor, también Jorge Carrión, un autor español, que escribió un libro en coautoría con inteligencia artificial, y tal vez todo esto nos sirve para pensar un poco qué queremos hacer, cómo queremos llevarnos con lo que tenemos delante nuestro de esta inteligencia artificial, y ser conscientes de que muchas veces no sabemos si estamos hablando con una máquina o con un humano. Claro, precisamente por el dinamismo que estas herramientas van adquiriendo. Buen día, mi nombre es Elena Garro. Cuando hablas que el negocio de los podcasts se basa en lo conversacional, ¿a qué te refieres? ¿Podcasts basados en entrevistas o que no sea un monólogo de una sola voz?
Muchas Claro. gracias. Separo la palabra negocio porque a veces el negocio es diferente de lo más exitoso. Eh, los podcasts conversacionales, sí, conversaciones entre personas. Hoy lo estamos viendo en el podcast y también estamos viendo esta transformación del podcast con el stream, esta convivencia, grupos de personas que hablan. Eso tiene más éxito que un monólogo. Si uno ve los rankings, se da cuenta que los podcasts conversacionales, que como dije recién, es una reunión de personas hablando, o más de dos personas hablando, atraen más que alguien monologando. Y por ahí, como decía, armar un podcast de inteligencia artificial con voces clonadas en un conversacional y suena medio raro todavía. Claro, bárbaro. Dolores Chulia, muchas gracias, sumamente interesante. Sabina Tovares, muchas gracias. Alex, saludos desde Ecuador. Florencia Méndez consulta, ¿cuál es el tiempo de duración ideal para un podcast conversacional? Bien. En Chile hay podcasts conversacionales de 3 horas. En Argentina, de 40, entre 40 y 1 hora. Tiene que haber un desarrollo en un podcast conversacional. No puede durar 20 minutos, es muy poco, me parece a mí. Pero mostraba como esos dos extremos, ¿no? Va, un extremo solo, que es Chile, que tiene podcast conversacionales de 3 horas. Y por ahí lo que nosotros hacemos y promovemos son entre 40 minutos y 1 hora. Está bien, si son más de 3 personas también, ¿no? Por ahí algunas conversacionales mano a mano, creo que 30 minutos es una buena extensión, de 30 y 35 minutos. Bárbaro, creo que no hay más. Lo Sí, importante es que quería un agregar. podcast lleva a otro podcast, que un episodio lleve a otro episodio. Eso es lo importante. Digamos, que sea atractivo lo que uno escuche y que esa atracción haga que inmediatamente queramos escuchar el próximo episodio. Exacto, a tenerlos atrapados a la audiencia, ¿no es cierto? Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Un gusto acompañarte en este webinar. Muchísimas gracias a todos los espectadores que se sumaron y participaron. Ahí Isabel dice, y los escuchan porque estamos en épocas donde hay más producción que espectadores, dice ella. Bueno, sí, hay una superpoblación como vimos al principio de placas, de las filminas. Hay una superproducción de podcast, claro, sí. No, los que tienen muchas escuchas son muy pocos podcasts. Eso es la realidad. Judith agrega, sería interesante que se pudiera explicar a los que ni quieren ni siquiera oír hablar de las IA las ventajas de uso como herramienta y depende de nosotros de esto compartir que nos facilita la vida y aprender es la única manera de que suceda. Coincido totalmente. Sí, Coincido. Tenemos que aprender todo el tiempo. Tenemos que adaptarnos todo el tiempo. adaptarnos y aprender, exacto. Todo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Gracias, Alejandro. Gracias, saludos desde Mendoza, nos dice Florencia. Bueno, la verdad que es muy interesante la temática. Un gusto acompañarte. Gracias a los que se participaron. Les compartimos en el chat las redes de la facultad y el link de canal de YouTube Conferencias DC, donde próximamente van a encontrar la grabación del encuentro del día de hoy. Los esperamos también el próximo encuentro, mañana a las 10 hora Argentina. El encuentro de mañana veremos los primeros pasos en el mercado laboral, estrategias para optimizar la búsqueda de empleo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Germán. Gracias a todos. Hasta la próxima. Tengan un Gracias. buen día a todos. Gracias, Alejandro. Gracias, Universidad de Palermo. Saludos. Buena semana. Hasta luego.